Un cordial saludo para todos ustedes. La Fundación Vida Campestre Saludable les agradece por la oportunidad que nos dan el día de hoy de llegar nuevamente a sus hogares. Cada día pues tratando de llevarles temas que sean de bendición para ustedes, que sea edificante, que cada día nos ayude a todos a salir adelante y sobre todo aprender un poco más a manejar temas que quizás conocemos pero poco llevamos a la práctica o quizás queremos aprender un poco más. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Mari. Ella nos acompaña desde la ciudad de Medellín, es psicóloga y empresaria. Y pues para nosotros es un gusto poder compartir hoy estos temas con ella. Mari, bienvenida. Gracias Liliana por la invitación, es un gusto estar acá. Es para mí un placer, un privilegio compartir con ustedes temas de conocimiento y de interés para toda la audiencia y para toda la región y pues todos los televidentes que ven el programa desde otros lugares. Gracias Mari, eres bienvenida. Gracias. Y a ustedes pues les invitamos para que tomemos su papel, el lápiz y vamos a tomar nota de este tema tan importante que podemos empezar a hacer nuestros propios gráficos, nuestros propios dibujos y ya van a entender por qué les estoy haciendo esta invitación. Hoy vamos a hablar de algo que a nosotros como ser humano tenemos que trabajar en ello, tenemos que cada día ponerlo en práctica y es el autoestima, ¿sí? Desde pequeños nos hablan mucho en la escuela, luego vamos creciendo y en ocasiones de la vida nos toca empezar a aplicar lo que hemos aprendido, ¿cierto? Mari, cuéntanos un poco sobre la autoestima. ¿Por qué es tan importante tener claro, más que un concepto, cómo poderlo llevar en nuestra realidad de nuestra vida diaria? Ok. Sí, Liliana, como tú decías, es un tema de gran interés y es un tema que se trata de fomentar y de tener buenas bases en este concepto desde la niñez. Y bueno, para que empecemos, ¿qué es la autoestima? La autoestima es ese cúmulo de creencias, percepciones, valoraciones, interpretaciones que tiene el individuo de sí mismo. De lo que observa en sí, de la percepción que tiene, de la valoración que se da a sí mismo y cómo se ve ante el mundo, ante la realidad y ante los demás. Esa es la autoestima, es ese cúmulo de percepciones y de allí parten y atraviesa gran parte de nuestra vida. O sea, la autoestima es transversal en nuestra vida porque es el cimiento prácticamente de la personalidad. Qué interesante cuando miramos que en el autoestima es importante tener como esa actitud positiva, ¿cierto? Pero a veces nos excedemos también en esa actitud positiva que terminamos como por no creer en realidad cosas que, o sea, como que nos planteamos algo que en realidad es irreal y antes de ayudarnos a mejorar el autoestima, pues lo que hace es como quizás retrasar un poco el proceso, ¿cierto? Vamos a contarle a los televidentes cómo podríamos construir el autoestima, una sana autoestima, la verdadera autoestima, ¿cómo la podemos construir? Okay. Bueno, y para empezar a responder a tu pregunta, es bueno saber dónde se cimienta, dónde empieza a construirse la autoestima. Y los científicos comentan y han estudiado, han encontrado que la autoestima se cimienta a partir de los entre 4 y 6 años, empieza a fundamentarse, o sea, cuando se es un pequeño, cuando nos encontramos en la primera infancia. Allí es donde se empieza a formar estas percepciones, cuando el niño ya empieza a tener conciencia de sí mismo y del entorno, entonces empieza a fomentarse lo que es la autoestima. ¿Y cómo? Tu pregunta, ¿cómo se fomenta, cómo se desarrolla o de qué se alimenta para hacerlo un poco más claro? La autoestima se va desarrollando y se va alimentando del entorno,
¿De cuál entorno? Del entorno de los padres o de los cuidadores primarios, porque no siempre son los padres los cuidadores. Un pequeño que perdió a sus padres, entonces se encuentra con sus abuelos, sus tíos, su tía. Esas son las figuras más representativas, las que se encuentran con ese pequeño. Así que, ¿qué alimentan? ¿Con qué instruyen? ¿Con qué aportan a la autoestima de este pequeño? Con las verbalizaciones diarias, ¿sí? Con las valoraciones diarias o asimismo con las pocas valorizaciones, ¿sí? ¿Con qué estamos nosotros aportando o no aportando a la alta autoestima, sino que estamos antes alimentando una baja autoestima? Entonces esos cuidadores hacen gran parte de ello. Lo mismo la escuela, todo el entorno con quienes se relaciona ese pequeño, quienes están diariamente en sus entornos, en sus diferentes entornos, porque está la familia, pero también está la sociedad. Así que esas son todas esas píldoras que alimentan la autoestima de este pequeño. Y como te lo decía, principalmente por esos cuidadores. Entonces, ¿qué pueden hacer esos cuidadores? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo están aportando con esas píldoras? Como te decía, con esos mensajes de valorización o no. Pueden ser como, oye, qué valiente eres, cómo lo hiciste de bien. O sea, palabras tan prácticas, tan del común, tan del diario vivir, pero son mensajes, son pildoritas, son vitaminas que o ayudan a la buena autoestima, a la sana autoestima, o que ayudan a una baja autoestima. Entonces, ese pequeño cada día va a ir programándose con los mensajes que le están llegando a diario. Entonces, oye, pero tú sí eres inútil, no fuiste capaz de hacer eso, tú sí eres torpe, tú nada sabes hacer, tú no eres capaz. Entonces, mira que son mensajes que sin darnos cuenta muchas veces los padres usan de manera muy secular, de manera muy regular, estas palabras que están influenciando en la autoestima del pequeño o de la persona. Es interesante y en ocasiones porque quizás nosotros como adultos no nos sabemos controlar, ¿cierto? Entonces nos falta esa paciencia, esa humildad, esa nobleza, sobre todo esa bondad para poder ponernos en el lugar del otro. Cuando nosotros hemos tenido diferentes, algo que nos haya marcado en la vida, eso influye mucho también cómo doy el trato con el otro, ¿verdad? Pero Mari, llegamos a un punto de nuestra vida donde decimos y somos conscientes y decimos, bueno, vamos a trabajar sobre nuestra autoestima, ¿cierto? ¿Se puede ver el autoestima, tener una buena autoestima como una meta muy lejos? ¿O cuáles serían como esas escalas, esos peldaños? ¿Se acuerdan que yo les dije que tomaran papel y lápiz? Bueno, ¿qué vamos a dibujar? Bueno, les hago una invitación. Vamos ahora a coger nuestras hojas y vamos a dibujar nuestra escala, una escala rumbo a la autoestima, ¿sí? Vamos a ir por niveles donde la autoestima la vamos a dejar acá en la parte de arriba, pero no en un peldaño difícil de llegar. Es algo que se puede trabajar, es algo que se puede lograr, pero para llegar ahí debemos ir paso a paso. Mari, enséñanos cómo podemos hacer una buena escala de la autoestima. Claro que sí, súper interesante. Esta escalera de la autoestima es creada por un psicólogo. Así que este psicólogo lo que quiere trabajar es en qué peldaño te encuentras o cómo puedes llegar a la autoestima, que es el último peldaño, ¿cierto? Y esos peldaños están construidos por, primeramente, el autoconocimiento. Esa es una parte muy importante, televidentes, oyentes, para trabajar la autoestima, ¿sí? A veces creemos que eso no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia y no le damos ningún valor, pero sabes, conocernos, autoconocernos, ¿sí? Es tan importante porque si tú te conoces, si tú sabes cómo eres, si tú sabes tu autoestima, cómo está,
entonces puedes llegar a trabajarla, a fomentarla, a desarrollarla más, ¿sí? Si tú encuentras, ahorita con todo este análisis que vamos a hacer de la escalera, de que, me estoy dando cuenta de que mi autoestima está en el segundo, tercer peldaño, entonces estás teniendo autoconocimiento y entonces ¿cuál es la invitación? De que empecemos a trabajarla, ¿sí? De que empecemos a trabajar en pro de ello, de una buena autoestima. Entonces por eso el primer peldaño es tan importante y es el autoconocimiento, y desde niños enseñarles a nuestros pequeños a que se conozcan, a que conozcan sus emociones, a que conozcan sus estados de ánimo, a que conozcan qué les gusta, qué no, qué es para ellos válido y qué no, que aprendan también a decir un no. Oye, para, porque cuando nosotros tenemos una autoestima sólida, le enseñamos al niño a que la tenga bien fortalecida, él será capaz de decir, oye, no, eso no va con mis principios, oye, eso no me gusta, eso no es adecuado, respeto lo que tú haces, pero yo no lo comparto, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar esa escalera y a encontrarnos con cada peldaño, es tan importante. El segundo peldaño es la autoaceptación. ¿Cuánto tú te aceptas? ¿Cuánto tú te aceptas a ti mismo? Y es tan importante. A veces los peores críticos del ser humano, mi peor crítico vengo a ser yo misma. ¿Sí? Yo creo que todos en algún momento hemos pasado por esa situación, que el peor crítico soy yo misma. Sí, mire, hay que ponerlo ahí, yo quiero hacer un paréntesis, Mari, y es muy importante porque el autoestima, la baja autoestima desencadena un montón de cosas, y entre ellas está que uno mismo se da mucho látigo, se da muy duro, en donde estamos oprimiendo esas cualidades y esas virtudes maravillosas que tiene el ser humano, ¿cierto? Entonces se nos olvida que somos una creación tan bonita, que tenemos tanto potencial, pero que al mismo tiempo Dios nos ha dado unas herramientas para nosotros poder conocernos, autoevaluarnos y mirar. Listo. Vamos para el tercer peldaño. Sí, bueno, entonces decíamos que el segundo es el autoconcepto, ¿sí? El tercer peldaño es el autorrespeto. ¿Cuánto te respetas, sí? ¿Cuánto te estimas? ¿Cuánto te amas? Oye, date un abracito a ti mismo, respétate. Ok, hoy no lo hice bien, hoy fallé en esto, pero ok, puedo hacerlo mejor. ¿De qué me sirvió esto? De aprender. No nos demos duros, pero somos tan juzgadores, tan críticos con nosotros mismos, y cuando estamos en esa condición lo que hacemos es: yo soy un torpe, yo soy un estúpido, yo no soy capaz, yo no lo puedo hacer, mire cómo me salió de mal, ¿sí? Empiezas a rumiar y a rumiar en ese cerebro sobre ti mismo, cuando no, seamos mucho más proactivos y positivos, ¿sí? Ok, la embarré, hoy tuve un error. Reconozco y voy a plantear la mejora y la solución. Exactamente, y puedo hacerlo mejor. Y puedo hacerlo mejor siempre. Y puedo esforzarme, claro que sí. Entonces, ahí vamos con el tercer escalón, el autorrespeto, ¿sí? Autoconcepto, autoaceptación y autovaloración. ¿Qué tanto te valoras? ¿Cómo te valoras tú o te devalúas? ¿Sí? No, es que yo no sirvo. Oye, pero no, ven, tú puedes apoyarnos en este equipo, en este trabajo. No, yo no soy bueno para eso. ¿Por qué? Porque alguien me dijo alguna vez que yo no servía para eso, o porque estoy con otras personas que demuestran más habilidades que yo. Entonces a veces como que tengo que mirar, no, quizás me falta a mí despertar un poco más eso, puedo trabajarlo, puedo mirar, pero tampoco que se vuelva algo como muy frustrante o como algo como una meta supremamente difícil de alcanzar, ¿no? Exactamente, sí, darnos la oportunidad. Oye, todos tenemos una primera vez, todos fuimos principiantes.
todos tenemos un primer momento, como dice mi abuela, nadie nació aprendido, ¿cierto? Y es verdad, hay personas que nacieron con dones, pero otros los pueden desarrollar. Hay personas que no tenía ese don y empezó a trabajarlo, la circunstancia lo llevó a ese punto y resulta que hubo unas capacidades que no se conocían. Entonces, evalúate, conócete, respétate, y vas a ver que lo puedes lograr, que puedes llegar a tener una autoestima tan fortalecida, pero parte de nosotros mismos, parte del conocimiento conmigo mismo, y empiezo a trabajarla y a fomentarla y a creer en mí mismo. Qué interesante. Entonces, por eso es tan importante que nosotros empecemos a hacer todos estos procesos de conocimiento. Y ahí sí llegamos a la autoestima. Y sí, ahí sí, el siguiente escalón es la autoestima, que cuando tú evalúas y tú indagas sobre esos anteriores, te das cuenta en qué posición estás para llegar a la autoestima, ¿sí? Si encontramos que estamos bien, ok, súper bien, vamos bien, sigamos adelante, he llegado a la autoestima, pero si alguno se encuentra con que no, con que le falta por llegar, que va en el segundo escalón, no importa. Y aquí hay algo importante, muchas personas creen y consideran que la autoestima fue esa que se fundó en la niñez de la que hablábamos, ¿sí? Ella se fundó en la niñez, pero la autoestima no es estática. La autoestima es flexible. La autoestima se puede seguir desarrollando, se puede seguir trabajando y hasta se le puede dar un giro de 360. Y ahí influye mucho en qué creemos, qué practicamos, cómo nos instruimos y qué tanto ponemos nosotros de nuestra parte, como ese esfuerzo, como esa doble milla que debemos poner adicional para poder ir avanzando, ¿cierto? Bueno, en este punto tenemos claro entonces cómo podríamos llegar a la autoestima, pero ¿cuál es la diferencia entre el autoconcepto y la autoestima? ¿Cuál sería como esa diferencia? Sí, muchos creen que el autoconcepto es lo mismo que la autoestima. Y a ver, podría decirse que sí, pero hay que tener claridad en ello, porque el autoconcepto es ese conocimiento racional, ¿sí? Ese concepto racional, psíquico, psicológico que yo tengo de mí, y la autoestima ya viene a ser como el resultado, la emoción que yo le pongo a ese concepto. Esa es la diferencia, pero van muy de la mano. Mi concepto y mi autoestima van sumamente de la mano y hacen parte de mi personalidad. Eso quiere decir que la autoestima ocupa un gran lugar en nuestra vida diaria. ¿Por qué es tan importante la autoestima en el ser humano? ¡Wow! Pues es que, como lo decíamos inicialmente, la autoestima es gran parte de la personalidad. La autoestima es transversal, o sea, atraviesa toda nuestra vida, nuestra historia. Así que la autoestima va conmigo el día a día. La autoestima va a donde quiera que yo vaya. Si yo voy al colegio y tengo una autoestima baja, ¿cómo va a ser mi comportamiento allí? Va a desencadenar un montón de problemas. Exactamente, voy a ser callado, tímido, introvertido, no me gusta hablar, me da mucha dificultad relacionarme con los compañeritos. Si voy a la universidad, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser esa adaptación en la universidad? Hay chicos que viajan a otros países, se ganan unas becas o sus padres los envían, pero si hay una baja autoestima, puede el chico tener muy buenas capacidades académicas, conceptuales, pero de personalidad está baja porque su autoestima está súper baja. Entonces, ¿cómo va a ser su proceso de adaptación en otro país o en otra ciudad o en otro departamento? Va a ser muy frustrante al punto de llevarlo a desertar. Y eso influye mucho también cuando en ocasiones hay que salir de casa y empezar a emprender nuestra vida propia. No tener claro lo que desencadena una baja autoestima nos puede llevar a veces a tener muchos dolores de cabeza, pero trabajar en ello y saberlo es muy importante. Mire, hoy les queremos decir algo.
Desde la Fundación Vida Campestre Saludable cada día promovemos buen estilo de vida, ¿cierto? Y muy importante tener la salud mental como uno de los focos principales, ¿sí? El tema de esto, si yo no estoy presentando algo, una falencia o algo, pero estoy fortalecida en ello, puedo ayudar al otro, ¿cierto? Y esto se puede presentar tanto en los niños como en los adultos. Eso a cualquier persona le puede pasar, diferentes capacidades, lo que sea. Pero lo que sí es importante tener claro es que la autoestima desencadena diferentes problemas como depresiones, como adicciones, como conflictos, como el estrés, también síntomas de ansiedad, y luego estas van desencadenando otras y luego se va volviendo eso. Cuando podemos trabajar, uno mismo puede empezar, me hago una autoevaluación, eso. Por eso es importante lo que les estaba diciendo ahorita, de que dibujáramos esa escala. Esa escalera es supremamente práctica, que la pongamos, que la tengamos. Es más, me atrevería a decirle, Mari, que podríamos tenerla en nuestro escritorio para que cada día le chequemos y miremos, ¿cierto? No ponerlo como camisa de fuerza o como algo que me genere como una obsesión, sino simplemente con mucha sabiduría, pedirle mucho a Dios que le ayude a uno a mirar. Solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, le puede mostrar a uno qué es en lo que está fallando, ¿cierto? Así es. Y bueno, voy a mirar esto. Muchos conocemos, escuchamos muchas personas que se dicen, no, cualquier cosa. Hay un versículo que conocen mucho y que lo escuchamos mucho, que se llama Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y uno lo escucha, que todo el mundo lo dice. Cuando vamos a mirar en realidad lo estamos aplicando, o a veces se nos olvida que nos podemos fortalecer de la mano de Dios. Mari, ¿qué nos puedes, para ir cerrando, una invitación a todos los que nos están viendo? ¿Se puede o es muy difícil? ¿Cómo les animamos? Ok, claro que sí. Mira, la autoestima hay que trabajarla diariamente, y muy buena el tip que tú das de tenerlo en el escritorio o en ese lugarcito donde sea como importante para ti, o un lugar constante, e irla trabajando. ¿Cómo la trabajamos? Primeramente, conócete. Conocernos es sumamente importante, conocernos y saber quién soy, para dónde voy, qué quiero, qué me gusta, qué no, cuáles son mis límites, e ir trabajando en pro de ello. No compararnos. Así es. Y segundo, después de conocernos, empezar a trabajar y buscar cuáles son las cosas que pueden fomentar mi autoestima. Si ya soy un adulto, no importa. Como les decía ahorita, la autoestima no es estática, ¿sí? La autoestima no es fija. Podemos modificarla y podemos readaptarla, rediseñarla. Y gracias a Dios que nos ha dado esa oportunidad de tener un cerebro tan flexible, ¿sí? Un cerebro que tiene capacidades de readaptarse y reajustarse. Así que podemos trabajar en pro de ella. ¿Cómo? Teniendo buenos hábitos. Trabaja por lo que te gusta, fomenta lo que te gusta. Trázate metas alcanzables y realizables, porque no puedo ponerme una meta por allá de irme a la China a estudiar cuando no está ahorita en mis posibilidades, ¿sí? Pero trazarnos metas realizables, tener amigos sanos y adecuados que fomenten y trabajen y me ayuden en mi autoestima, pero no amigos que me degrinen, ¿sí? Y que no aporten a fomentar mi buena autoestima. Tener amigos que sean para tiempos buenos y tiempos malos. Y trabájate mucho tus pensamientos, ¿sí? Trabajar mucho, eso es súper importante. ¿Qué pensamientos, qué recurrencia de pensamientos tengo diario? ¿Con cuáles pensamientos me habitúo? ¿Sí? Sí. Hemos escuchado mucho que uno va incluso en la calle y uno escucha personas y dice, cancelo pensamiento, ¿has visto?
Bueno, les quiero contar una experiencia que nos pasó acá en la fundación. Y era una persona que tiene un don de gente maravilloso, pero uno le invitaba a hacer algunas actividades y entonces decía, no, es que no, yo no soy buena para eso, a mí póngame a hacer otra cosa, eso es mucho para mí, yo hago cosas más pequeñitas, es que como uno no está acostumbrado a eso, no, yo lo hago y yo sé que lo hago bien. Y empezamos a trabajar en ella, en esa seguridad, en que se diera seguridad, de que ella tenía muchas capacidades y que no era para superar al otro, sencillamente es que era apta para hacerlo, pero tenía que redescubrirse, darse confianza, y ahí poco a poco fue subiendo y hoy en día, gracias a Dios, tiene una autoestima arrollador que sin duda ha sido bendición para su núcleo familiar, ¿sí? Entonces, aquí promovemos todo, eso es un círculo, tanto desde la alimentación, como lo han visto, lo que hemos hablado, como la parte social, todo lo que es la parte, también la salud mental. Debe ser un conjunto. Nosotros como seres humanos no nos podemos dividir en cuadritos porque somos un solo cuerpo y debemos, bueno, ya me fortalecí en esto, voy a seguir trabajando en lo otro. Muy importante que busquemos una literatura que nos ayude a tener muy buenos pensamientos, ¿cierto? No podemos decir mentiras, Mari, que siempre vamos a pensar siempre positivo y ante alguna dificultad, pues no importa, le ama eso, pero hay que aprender a manejar también la resiliencia, ¿cierto? Es un conjunto de cosas que por eso les animamos para que pongamos en práctica esta conversación del día de hoy. Es un tema muy amplio, podríamos ahondar muchísimas cosas más, pero hemos querido manejar este tema hoy un poco resumido, pero que seguro será de bendición, de gran impacto, que ustedes pueden manejarlo y pueden ayudar a otra persona. ¿Qué dices, Mari? Claro que sí, es un tema de mucha tela para cortar, como lo decimos aquí, pero que hoy logramos traer algunos tips, píldoras y un poquito de conocimiento en cuanto al tema, con el fin de alcanzar a familias que lo escuchan y que puedan decir qué rico que ustedes en sus casas estén escuchando y digan, wow, qué interesante, voy a empezar a trabajar mi autoestima, o wow, estoy dándome cuenta con este programa que mi autoestima está baja o está decayendo, pero puedo trabajarla, así que esa es la intención del programa y que podamos cada día trabajar en pro de ella, ¿sí? Trabajar en pro de ella, buscar recursos, buscar lo que pueda fortalecerla y como lo hablábamos anteriormente, el ejercicio, la buena lectura, las metas realizables, la buena compañía. Si tú tienes una compañía que no es adecuada, que constantemente está con mensajes negativos o que esos mismos mensajes negativos los pone sobre ti, entonces ¿por qué rodearnos de este tipo de personas? Es una persona negativa, que no quiere aportarme. Yo quiero ayudar a esta persona. Si la persona no se deja ayudar, entonces aléjate, o sea, busca cuidar tu salud mental y esto es parte de la salud mental. Asimismo, pon límites y conoce tus límites. Todos tenemos un límite y tampoco podemos exigirnos más de lo que podemos, ¿sí? Si yo sé que mi capacidad va hasta acá, ¿por qué voy a sobreexigirme? No, tengo que respetarme también, como lo hablábamos, uno de los escalones, y saber que yo puedo llegar hasta acá. Así es, todos tenemos dones diferentes, ¿sí? Y podemos ayudarnos con el otro. Yo le puedo servir a la otra persona y la otra persona me puede servir a mí. Pero hay algo muy importante y es que es fácil poder llegar, solamente se necesita algo. Para poder manejar nuestra autoestima se necesita mucho empeño. Me lo propongo en un lapso de 30 días. Es mucho los hábitos que usted ha adquirido, es mucho el trabajo que usted ha podido hacer. Solamente hay algo, es que usted tome iniciativa, que usted practique lo aprendido de una forma sana y siempre pídale a Dios que lo ayude en todo momento. Y Él no lo va a dejar solo, ni te va a dejar sola. Es la invitación que le hacemos el día de hoy. Gracias a ustedes por darnos la oportunidad
y esperamos poder compartir muchísimos temas más. Saben que nos encuentran en el restaurante vegano Zona Pro Salud. Ahí pueden dejar sus inquietudes, también sus solicitudes para que personas así profesionales como hoy que nos ha acompañado Mari, pues ha sido porque ustedes lo han solicitado, querían que más temas de la parte psicológica. Entonces deseamos con la ayuda de Dios que más profesionales en la salud pues se unan a este hermoso compartir con ustedes, y cada día la Fundación Vida Campestre Saludable les brinda una oportunidad y estamos para servirles. Nos pueden contactar en el teléfono que aparece acá en pantalla y también nos pueden contactar a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy, Mari. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, Lili, ha sido con mucho gusto, de mucha gran alegría estar con ustedes, acompañarles y recordarnos a todos de que podemos fomentar buenos hábitos saludables que van a ayudar a nuestra salud física, nuestra salud mental, ¿sí? Y a nuestro espíritu, a nuestra parte espiritual, porque esa es fundamental. Parte de la salud mental y parte de una buena autoestima está relacionada con esa relación con Dios, con esa comunión con Dios también, y conectarnos a Él diariamente, que Él podrá coger nuestra autoestima y elevarla, porque Él dice: yo quiero que seas, hijo mío, cabeza y no cola. Así que confiemos en Él, tomémonos de Él, empecemos a aplicar todos estos tips y estos consejos que hemos hablado hoy, y vamos a ver los cambios que vamos a obtener en nuestras vidas, porque lo hemos visto realmente. Así que muchas gracias por estar acá con ustedes, por esta invitación, y un Dios les bendiga. Muchas gracias y hasta la próxima.